Pasa ustedes, amada iglesia, acomódense. Bueno, antes de introducirnos en el tema, estábamos acostumbrados ya a ver un poquito la iglesia más llena. No sé si será, hablaba nuestro hermano Daniel allá arriba de algunas percepciones. A veces las tomamos a veces muy en particular y muy individual, pero sí, ahora sí ya se ven espacios un poquito diferente a lo que nos pasaba en pandemia. Llegamos de pandemia y poco a poco fuimos como que llenando, éramos poquitos y poco a poco fue creciendo el grupo y no sé si la semana pasada o antepasada ya hubo una muy buena asistencia donde ya esta nave central y la parte que ocupamos ya casi estaba llena, hermanos, pero bueno, eso no es motivo para no poder observar. David es ungido para ser rey. Esta lectura fue a cargo de nuestro hermano Isaac Ramírez en Primera de Samuel 16 del 1 al 13, que iremos tocando alguna parte de unos tópicos importantes en cuanto a este acontecimiento importante para Israel, pero también para la vida en particular de este personaje como lo es David. Algunos de nosotros, hermanos, cuando abrimos las escrituras, y no me dejarán mentir, tomamos la apreciación de la escritura en base a veces a momentos y sensaciones muy en particular, muy propias. Y a veces trazamos la gente que está al servicio en cuanto a la parte de la predicación y en la programación. Utilizo el término, nos hacen favor de ponernos, hermanos, tomamos alguna vertiente. Si gustan abrir su bendito volumen, y sería ahí precisamente, es Primera de Samuel, en su capítulo 16 y en los primeros versículos ya leídos, pero quisiera yo a lo mejor hacerles algunos comentarios sobre este tópico, y algunos de ustedes estarán de acuerdo con un servidor, otros dirán, bueno, la escritura a lo mejor manifiesta otro sentido y otro tópico. Fíjese que el diálogo entre Jehová y Samuel pareciera con la característica muy en términos amigables. La percepción de varios de nosotros de hablar de el antiguo pacto o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, hermanos, situamos a veces la personalidad, los criterios, las soluciones que daba este Dios, y me refiero a Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, mantienen características un tanto y cuanto estrictas, así lo sentimos. Alguien dirá, pues a veces hasta muy rígidas. Alguien dirá a lo mejor hasta bélicas con algunos aspectos de algunas historias. Pero fíjense que este personaje, y digo este personaje por situarlo en una familiaridad como lo es nuestro Dios, toma una particularidad que a veces no lo sentimos en el Antiguo Testamento, como de amistad, como de los términos amigables. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine? Se introduce el escritor en este primer libro de Samuel, y en su capítulo 16, pues le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Y comúnmente a veces son las expresiones y los términos que a veces utilizamos, ¿no? Y cuando a veces hacemos referencia hacia un tópico, hacia alguna particularidad, y cuando le hablamos así a un amigo. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿y cómo iré? ¿Sí? Esta familiaridad
entre el profeta y su Dios, pero aquí en los términos yo lo quisiera utilizar con su amigo, y le dijo Samuel: ¿y cómo iré, Señor? ¿Cómo iré, Jehová? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Pareciera que aquí le muestra, ¿sí?, la alternativa al amigo. Ese Jehová que se muestra en el antiguo pacto le muestra una posible solución a aquel personaje. Es cierto, era un emisario que tenía comúnmente el cumplimiento a través de lo dicho por aquel amigo. Quisiera así utilizarlo. Y dice: toma contigo una becerra, la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Pareciera que le pone una alternativa. Y en esa alternativa, pues Samuel, al no tener, permítanme decirlo así, otra alternativa, una otra alternativa más viable, y en ese momento todavía, ¿cómo ven a Samuel? Estaba, permítanme el término, estaba en shock. ¿De quién, hermanos? ¿De qué personaje estaba en shock? ¿Por qué esa situación muy en particular? Jehová le decía: ¿y por qué todavía lloras? ¿Lloras por quién? Por Saúl. Como diciéndole: cambia ya tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir. Y luego a veces pareciera que en estos aspectos decimos: ay, este Dios como que en algún momento se ve muy rígido y en otro momento que como muy práctico. No sé si así lo denotan. Vamos un poquito adelante. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te dijere. Ya empieza una instrucción que es importante para aspectos de nuestro estudio. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Es una interrogante. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Él hacía ya una predisposición en su mente y dice: es este, no hay otro. De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, importante, la parte central del tema de hoy, porque Jehová mira qué, hermanos, el corazón. Fíjense que nuestro Dios toma ya aquí otras características diferentes. Es cierto, se vuelve en este momento selectivo, sí es cierto. Aquel Dios da una instrucción, pero se vuelve a veces muy selectivo. Pero a veces nuestra selección, hermanos, ¿cómo es? Pareciera que es como en la inversa. Y nuestro Dios toma su sentido y toma su parecer. Y ese parecer mantiene estas características, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Verso 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. De entrada, hermanos, seguramente era una familia, permítanme decirlo,
de buena presencia. Y quizá no hacia la parte de una economía, sino digo una presencia que, hermanos, física. ¿Sí? En nuestras iglesias, hermanos, hay familias que se denotan. ¿Sí? Algunos, es cierto, la parte económica. Otros se denotan, ¿por qué, hermanos? Por la parte física. Pero hay familias por la parte del intelecto, hermanos. ¿Sí? Son connotadas y en ello, pues, tienen representación y tienen en ello también un atractivo. ¿Sí? ¿Y por cuántas otras cosas pudiésemos manifestar? En este caso, la familia de Isaí. Verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, ¿y qué, hermanos? Hermoso de ojos, ¿y de qué? Y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Sí? La precisión que buscaba nuestro Dios, a lo mejor aquí por la lectura, una persona que viniese, hermanos, y se introdujera ahorita al grupo, y con la lectura que está dando su servidor, a lo mejor no tan clara y no tan punto y coma, hermanos, dirían, no, pues lo escogió, ¿por qué, hermanos? Por la parte física. Se menciona que era hermoso, que tenía ojos con ciertas características y atributos. A lo mejor lo que nos hace falta, bueno, somos de otro tono de color, pero a veces, lo digo por los caballeros, a veces dicen que aquí ya en México debe de mantener otras F, hermanos, otras F, ¿no? Sí, que deben ser fuertes, formales, y ya el otro, por allá oigo a Daniel, pero no, a lo mejor eso no, hermano Daniel, ¿sí? Verso 3, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en delante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Veamos esta historia, hermanos. Les decía que su servidor la ve bajo el término de ese Dios en una flexibilidad, hermanos, que a veces la mayoría, es cierto, gran parte del Antiguo Testamento no lo manifiesta así, no es tan práctico. Es cierto, habló con otros personajes, pero como cuando hablaba con Moisés, hermanos, ese personaje, cómo sentía Moisés hasta la presencia de él. Permítanme decirlo, en algún momento aquel personaje dicen que factiblemente agachaba. ¿Por qué, hermanos? Su mirada, porque en aquel momento lo que radiaba era una luz inaccesible, la cual en aquel momento le producía a lo mejor problemas físicamente en tratar de penetrar y ver, ¿sí?, la figura o la esencia de aquel Dios. Pero también aquel Dios también en algún momento da instrucciones, me refiero a Moisés, y le dice, quita, ¿qué, hermanos? Quita tu calzado, porque donde estás pisando, ¿qué, hermanos? Lugar santo es. Entonces, bajo esas características y a veces cuestiones de enfoque, hermanos, de algunos de ustedes, porque también creo que así analizan y ven la escritura, veo yo aquí un Jehová muy práctico, un Jehová con Samuel, es cierto, manifestándole un seguimiento, una orden, una actitud en términos de compañerismo, un tanto y cuanto podría decir, hermanos, y no quisiera con este término ofender, de ese Dios un tanto y cuanto humanizado. Ese término, ¿y cómo iré, hermanos?, en un lenguaje más nuestro, ¿qué podríamos decir, hermanos? ¿Y cómo qué, hermanos? ¿Y cómo lo hago?
¿sí? ¿Cómo hago esto que me estás pidiendo? Bueno, ya vimos a través de la lectura, ¿sí?, cómo lo tenía que ir ejecutando y luego el criterio de selección que se va haciendo a través de esta escritura. Fíjense que ya aquí en Samuel ya vamos un tanto y cuanto avanzados, o muy avanzados. Ya hablamos de un criterio de selección y tanto de un Dios como de un ungido. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Donde dice ese Dios, dice Jehová, que él ve que, hermanos, el corazón. Y este personaje, aún con sus características físicas, seguramente tenía el corazón que buscaba ese Dios. ¿Cómo sería, en una interrogante, cómo sería la amistad y la lealtad de aquel David en aspectos de su vida y con los personajes que él convivió? Ayúdenme, ¿con quién convivió, hermanos? ¿Con quién convivió dinámicamente en su vida? ¿Sí? Bueno, hemos venido, ayer oí a mi hermano Daniel Duarte, convivió con Saúl, hermanos. Y este personaje tiene algunas expresiones que a veces nuestra mente la condicionamos a través de la historia y decíamos, no, este rey lo quiso quitar sobre la faz de la tierra. Es cierto, en algún momento, pero en este momento vean lo que dice también Primera de Samuel 16. No meneen ahí su Sagrada Escritura. Vayan al verso 14, hermanos. Y se menciona otra historia muy hermosa, hermanos, donde vamos a ir viendo de qué características era o cómo era más bien el corazón de este personaje. Verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues vuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas que alivio, hermanos. ¿Qué le sucedía a este personaje que hemos venido estudiando, Saúl? Al parecer, la presencia de nuestro Dios se estaba, ¿qué, hermanos? Se estaba alejando y sufría de un padecimiento donde la gente, sus súbditos, le manifestaban que era necesario tocar algún instrumento para que él encontrara consuelo, encontrara alivio a su malestar. Verso 17, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Nuevamente reafirma la escritura y dice, y hermoso, y Jehová, ¿qué, hermanos? Lo importante, está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y algo importante, hermanos, aquí que sería importante. Y él le amó mucho y le hizo su paje de qué, hermanos, de armas. ¿Sí? Veamos la descripción y la narrativa de este personaje de David, pero en ese momento se entrelaza la historia. ¿Y quién amó a quién, hermanos? Aquí sería lo interesante. Si es clara la escritura, si es clara el sentido que le estamos dando. Aquí, el que ama en una primera instancia es Saúl. ¿A quién, hermanos? A David.
Esto, hermanos, ante una corte muy especial, como era la corte del rey, esto no es fácil, hermanos. Esto no es fácil, hermanos. No, ¿por qué? Porque de entrada es difícil podernos aproximar a ese tipo de personas, a ese tipo de gente. La escritura, es cierto, entrelaza historias hermosas y se alcanza a ver, pero no vemos todo una narrativa de motivos de acercamiento. Simplemente aquí dice que, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. 22, y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en donde, hermanos, en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Situaciones, hermanos, que a veces en la escritura ya nos es fácil un tanto y cuanto de digerir. Somos nada más reiterativos en aspectos que nos interesan en cuanto al corazón y la personalidad de este personaje, como lo es David. ¿Qué creen, hermanos? Que con el Padre tenía una simpatía muy en particular. Bueno, más que simpatía, aspectos especiales donde Saúl seguramente amaba y sabía amar. Y el hijo, hermanos, ¿pero el hijo de quién? El hijo de Isaí, no, el hijo de Saúl, que por nombre lleva ¿qué, hermanos? Jonatán, hermanos, el nombre de Jonatán también toma en esta historia una connotación hermosa, hermanos. Hermosa, hermosa. Sería importante que pudiéramos luego hacer parte de nosotros algunas lecturas. Vamos a Primera de Samuel, 2 hojitas adelante. Primera de Samuel en su capítulo 18, y vamos hacia los primeros versículos, hermanos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Y qué, hermanos? Y lo amó Jonatán como a qué, hermanos, como a sí mismo. ¿De qué estaría hecho el corazón, hermanos? ¿De qué estaría hecha la personalidad? ¿De qué estaría hecho la forma de pensar, de sentir, de razonar de David? Que parece que el Padre y el Hijo, ¿sí?, independientemente del Padre Celestial, de aquel Jehová, en una selección, en un proceso de ungimiento, hermanos, manda a Samuel. Pero me refiero a Saúl y a Jonatán, que el Padre y el Hijo, hermanos, aman a este personaje. La Escritura lo manifiesta. Seguramente mantenía una particularidad exquisita, hermanos, David, de tal manera que lo amaban, hermanos. Lo amaban aquellos personajes. Verso 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Verso 3, e hizo pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Este versículo 4 que acabamos de leer, que no es ahorita el tema de estudio, hermanos, el ceder, ¿sí? Parte de la vestimenta, parte del propio armamento, seguramente tenía un significado, hermanos, que a lo mejor varios de nosotros no lo alcanzamos a ver ni a personalizar hacia nuestra vida, hermanos. Cuando a veces nos piden que nos desprendamos de algo, pues a veces sí nos desprendemos, pues a veces ya permítanme decirlo, del saco ya no conveniente, del abrigo también ya no conveniente. Aquí Jonatán se empieza a desprender, hermanos, bajo una muestra y un significado muy especial en cuanto al amor que le profesaba ¿a quién?
a David. Y no hablo de otros aspectos, hermanos, porque si me oyera a lo mejor gente por primera vez, dirían, ah, caray, esta iglesia como que se asocia a algunos otros conceptos y algunos conceptos modernos. No, hermanos. Esto hablamos de una penetración y de compaginar en cuanto a aspectos de amistad, y esa amistad se ven entrelazados a veces por cuestiones de sangre, de pensamiento, de sentimiento, del propio corazón, de en ese momento de tener empatía por los demás. Verso 5, y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos, ¿de quién? De Saúl, hermanos. ¿Sí? Aquí, este versículo, permítanme en un análisis no tan profundo, hermanos, pero a lo mejor aquí ya David, para este versículo 5, a lo mejor ya en un aspecto ya más de confianza, hermanos, en este momento, pues a veces relajar, a veces la amistad, hermanos, y decir, no, bueno, pues es mi amigo, permítanme decirlo en términos modernos, pues es mi cuate, ¿no? No hay ningún problema, lo que haga, no hay. No, aquí era íntegro este personaje, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba como, hermanos, prudentemente, se portaba amablemente, se portaba lógicamente a la responsabilidad y a la fiabilidad que le habían dado a este personaje. Estas características iban conformando, ¿sí?, todo el suceso de el ungimiento de este personaje. Y es cierto, aquí a través de la historia tomamos a estos dos personajes, pero esto viene un poco más atrás, hermanos, y esto de decir viene un poco más en la historia de este personaje David, lo podemos asociar sobre precisamente bajo un marco de ordenanza, pero bajo un marco de ordenanza lógico, cronológico, de orden, hermanos. Algo importante. Vayan ustedes a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, en su capítulo 6, por favor. Y en su versículo 5. Estas palabras seguramente David las conocía a la perfección. Y este personaje que en algún momento le da la orden a Samuel, unge al hijo de Isaí, precisamente venían bajo todo un aval de vida. Y dice de la siguiente manera, Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre qué, hermanos? Sobre el corazón. Toda la actividad de David estaba, permítanme decirlo, estaba cimentada, estaba soportada, pero sobre aspectos de qué, hermanos? Del corazón. Esto a veces no es fácil poderlo entender, hermanos. Cuando usted quiere hacer alguna actividad del corazón que le nace, hermanos, alguna situación, piénselo usted, o ha tratado, ¿quiénes son los primeros que ponen obstáculos a la situación del corazón que marca usted? A veces la propia familia, y a veces también la propia familia de la fe, hermanos. Ay, increíble, hermanos. ¿Cómo es esto, hermanos? Sí, en un sentido lógico, oye, no lo hagas así. Oye, debes de ser un tanto y cuanto más racional. Debes de tener el pensamiento más claro. No hagas tanta corazonada, a veces nos dicen. No seas tan sentimental algunos de nosotros.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre tus frontales entre tus ojos. Para el pueblo de Israel era muy significativo. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero toda esta actividad, hermanos, tenía que estar soportada sobre aspectos de quién, hermanos, del corazón. Y ahí es donde nuestro Dios atacó. Y ahí es nuestro Dios donde le pareció, donde le plació tomar la selección de un rey, de un ungido. No eran aspectos de belleza, no eran aspectos de la milicia que sabía hacer muy bien. David, sí, un hombre leal, un hombre cabal, un hombre de estrategia, de lógica, de conocimiento. No, sino se montaba todo el soporte en aspectos de corazón. Fíjense que también, hermanos, nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo, ya en el nuevo pacto, daba o nos da la misma expectativa. Vaya usted a Mateo 22. Y yo lo tengo aquí en mi apunte, hermanos, pero seguramente usted sí se acuerda del orden en cuanto a estas palabras. Mateo 22. Y otro personaje sensacional en su forma de razonar y de sentir, permítanme así decirlo, el Maestro Jesucristo, pues utilizaba un argumento igual. Alguien dirá, no, hermanos, no es igual, es similar. No, hermanos, es igual. Y es igual bajo la característica y la comprobación que hace el propio Maestro en cuanto a estas palabras. Mateo 22, del 37 al 39. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es cierto, viene ya una instrucción. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Nuevamente se soporta sobre aspectos de corazón, de sentimiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a quién, hermanos, como a ti mismo. El mismo soporte que tiene el Antiguo Testamento con referencia a aspectos de la vida sentimental de cada uno de nosotros debe de estar soportadas sobre estos versículos. ¿Pero sobre qué, hermanos? Sobre el corazón. Sobre el corazón se vuelve importante. ¿Cuál era el orden? Primeramente, las dos vertientes hablan, hermanos, los dos testamentos, y cuando viene la cruza de la información y el poder apreciar, de un lado dice de todo tu corazón, y en el Nuevo Testamento dice con todo tu corazón, y en el segundo punto de aquel antiguo pacto dice con toda tu alma, y acá dice, allá dice de toda tu alma y acá con toda tu alma. Allá, alguno de ustedes dirá, no es lo mismo, hermanos, allá dice de todas tus fuerzas y acá dice con toda tu mente. Bueno, a lo mejor también no es motivo ahorita de estudio, pero podríamos asociar o en algún momento disasociar el término de fuerzas con mente, mente con fuerzas, porque con nosotros no tendríamos problema. Hablan de corazón en primera instancia y en segunda instancia habla de alma con alma, y el tercero es a lo mejor el que nos costaría un tanto y cuanto, un poquito de trabajo. Era tan leal David, hermanos, en su vida, que veamos la siguiente situación que se presentó en la vida de él y en la vida de estos personajes. También es segunda de Samuel, por favor.
Vamos al capítulo 1, por favor. Y dice de la siguiente manera los primeros versículos. Segunda de Samuel, en su capítulo 1, en los primeros. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Importante, hermanos, también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl y se apoyaba sobre su lanza y venían tras él el carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás y me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te detengas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún todavía en mí. Verso 10, y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Todo este acontecimiento en cuanto a la vida de Saúl, para algunos de nosotros, para David, en un determinado supuesto, debía de haber sido ya también a su vida una quietud en lo que cabe, hermanos, ¿por qué no decirlo así? Decir, pues ha muerto el rey, ya en ello empiezo a tomar ya otro perfil y otras características. Pero no, hermanos, vean verso 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las buenas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Ya al parecer ya habíamos situado esta. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Veamos cuál era el sentir, cuál era la característica, cuál era la nobleza, hermanos, de este personaje, que aún en la muerte, para este momento, de su contrario, que había buscado la vida de David, en este momento era motivo de dolor, de tristeza para él. Veamos una parte de la Escritura, hermanos,
No voy a dar lectura a todos, simplemente alguna parte. Si tú subiste en el versículo 17, y en ello viene permítanme decirlo, una obra, hermanos, hermosa en cuanto a la escritura y en cuanto a un ensayo. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que había enseñarse a los hijos de Judá, y he aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni decís las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los circuncisos. Montes de Gilboa, ni rocíos, ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin glosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, vean los términos que utiliza David. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que los leones. Hijos de Israel, llorad por Saúl, quien nos vestía de escarlata, con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fuiste tú, amor, que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Este era el sentir, esta era la forma de pensar, de analizar de la vida de este personaje como lo es David. ¿Qué características, hermanos, en ello ya hemos estado viendo? Vayamos a Hechos, por favor, 13. Hechos capítulo 13. ¿Qué contenía el corazón de David, hermanos? Es cierto, seguramente se asociaba a estos personajes que fueron parte de sus actividades cotidianas y diarias, pero fíjense que el corazón de David se conformaba de algunos elementos muy interesantes, el cual nos dice Hechos 13 de su capítulo, de su versículo 20 al 23. Hechos 13, del 20 al 23. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, algo de lo que ya hemos venido. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuántos años? Por 40, la escritura es clara. Verso 22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a qué, hermanos, a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién, hermanos? A otro personaje, a Jesús por Salvador de Israel, hermanos. Este personaje, la escritura de los Hechos de los Apóstoles, nos narra que era conforme al corazón
pero al corazón ¿de quién, hermanos? De Dios. ¿Sí? Pero también mantenía características de tener un corazón, ya lo hemos visto, vamos a otra lectura, eh, un corazón leal, hermanos. Y este corazón leal es a veces lo que quizá a varios de nosotros no nos favorece. Primera de Reyes, hermanos. En su capítulo 11, versículo 4, Primera de Reyes 11, del 4 al 6, hermanos. Y cuando Salomón, ¿quién es Salomón, hermanos? El hijo de David. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová a su Dios, como el corazón de su padre, ¿quién? David, porque Salomón siguió hasta Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David, ¿a quién, hermanos? A su padre. Esta era también la característica de David, hermanos. La escritura en Primera de Reyes es claro y hace una asociación en la línea cronológica, hermanos, también, y le menciona al mismo Salomón que cuando ya era grande, ¿qué hizo Salomón? Algo que no era para nada del agrado de nuestro Dios, inclinarse a dioses ajenos. Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10. Del versículo 14 en delante. Fíjese que esta es la recomendación también de ese corazón leal de David para cada uno de nosotros a través del escritor de los Corintios. ¿Sí? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios y los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de el otro. ¿Sí? Podríamos manifestar, tratando de concluir, hermanos, que David era un hombre de corazón.
En la Escritura nos dice que el corazón de David tomaba características casi perfectas delante de su Dios, de tal manera que el mismo Dios manifestó que tenía el corazón de él. Pero David también, hermanos, mantenía una característica, una naturaleza humana. Lo importante de David, hermanos, es que se esforzó delante de su Dios y lo hacía, hermanos, en ese esfuerzo, no con la parte emocional, no con la parte intelectual. Lo hacía, hermanos, es cierto, bajo un marco lógico y consentido, pero primeramente establecía David para el vínculo con su Dios el corazón, hermanos. Algo importante. No era perfecto David, pero el corazón de David sí es un modelo para nosotros, hermanos, para poder amar de esta manera a nuestro Dios. Si tenemos un corazón como el de David, hermanos, tenemos el corazón de nuestro Dios. Y si tenemos el corazón de nuestro Dios, tenemos el corazón de David. Y por tanto, hermanos, fíjense que podemos cumplir propósitos y promesas cada uno de nosotros, ya que nuestro corazón mira tu corazón y el corazón de las personas. La recomendación, ¿sí?, de David a su hijo Salomón es también la misma recomendación para cada uno de nosotros. Vaya por último, hermanos, a Primera de Crónicas. En su capítulo 28, hermanos. Esta es la recomendación de David a un hijo. Esta es la recomendación de David también para cada uno de nosotros. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, si gustan algunos de ustedes en un ejercicio mental, pongan su nombre ahí, hermanos. Y tú, Salomón, y tú, Abraham, y tú, Andrés, y tú, Isaac, y algunas de ustedes, hermanas, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Busquemos a nuestro Dios con un corazón perfecto y con un ánimo que, hermanos, voluntario, de manera individual, de manera colectiva, con un corazón perfecto y un ánimo voluntario. El Señor les bendiga, hermanos.